Bien, pues en nombre del Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, cuyo fideicomitente es el Banco de México, quiero darles a ustedes la más cordial bienvenida a esta reunión que tenemos aquí en homenaje de la que fue nuestra directora general, la licenciada Norma Meléndez de Ogarrio, que desgraciadamente nos dejó en agosto del año pasado. Le damos la bienvenida en primer lugar a su esposo, el licenciado Rodolfo Ogarrio, a los comisarios presentes aquí del Banco de México, la señora Jessica Serrano, a Lolita Mercado y al maestro Luis Rodrigo Serrano. Muchísimas gracias por su presencia y sobre todo en forma especial a la presidenta de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privadas, la doctora Verónica Ure. Muchísimas gracias por su presencia. Pues agradecemos mucho nosotros esta posibilidad y estas puertas abiertas del Fideicomiso Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca para llevar a cabo aquí una asamblea, sabiendo que las primeras asambleas de la MAMPAC se hicieron en esta casa y para hacerlo en una fecha cercana al fallecimiento de Norma. No puede ser exactamente en el cabo de año, pero pues ya estamos muy cerca, porque quisimos también aprovechar que nos íbamos a reunir en esta casa para hacerle un homenaje a Norma como miembro fundador, a Norma como una gran archivista que organizó y le dio un futuro a un legado muy importante para la historia de México, en el que no solo están el archivo de Plutarco Elías Calles, sino también el de Fernando Torreblanca y de otros que, al ver el éxito de este lugar y la manera que tiene de cuidar los documentos, pues hicieron donativos no menos importantes sobre otros momentos de ese mismo periodo de la historia de México. Me da mucho gusto que podamos hacer ese homenaje, porque pues la partida de Norma también fue muy sentida por quienes la conocieron bien, por quienes trabajaron con ella en la MAMPAC, ni hablar, ¿verdad?, de los que trabajaron con ella aquí. Y como dice Belén, le aprendí mucho a Norma, dijo, pero ahorita dirá más cosas, ¿verdad? Yo creo que era importante hacer ese homenaje. Muchas gracias, doña Amalia, muchas gracias por esas puertas abiertas, por recibirnos aquí. Bienvenido siempre, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Por común acuerdo de doña Amalia y yo, le dijimos a Belén que a ella le iba a tocar hablar de Norma, por esa razón de su cercanía en el trabajo y de su amistad. Muchas gracias por aceptar, Belén. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un orgullo y un gran sentimiento estar aquí, en un lugar en el que recorrimos y aprendimos muchas cosas con Norma. Justo hace un momento le mostraba yo unas imágenes a Amalia, que aquí, creo que en esta misma mesa, pero con este mismo escenario, se firmó el acta de constitución de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados. Voy a dividir mis comentarios sobre Norma con su trabajo en el Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y la MAPAC. Como temo que me gane el sentimiento, voy a dar lectura al texto que preparé. Un buen día de 1978, el Archivo General de la Nación comisionó a una joven historiadora para catalogar el material documental del archivo privado del general Plutarco Elías Calles. Norma, la bisnieta del general, por supuesto que no dudó en aceptar la comisión. Emocionada por la tarea asignada, sin imaginar que estaba abriendo la puerta a una historia de la que ella misma sería parte integral por los siguientes 46 años de su vida. Historia compartida con el general, su abuelo Fernando Torreblanca, y particularmente con la abuela Tencha, como cariñosamente le decía, a quien la unió una entrañable querencia.
Una era el soporte moral de la otra y viceversa. Complicidades, sueños, anécdotas, como aquella de la joven asistente que llegó a casa desde una pequeña población que carecía de luz y se sorprendía porque aquí, en la casa donde ahora nos encontramos, se pellizcaba la pared y se hacía la luz. O cuando hubo que hacer hasta lo imposible para localizar, a muchos años de haber dejado de trabajar para la abuela, a un policía que la protegió cuando el terremoto de 1985, porque en su testamento había dejado indicaciones de darle un apoyo económico en agradecimiento. La nieta no descansó hasta no haber cumplido el encargo. La vida de doña Tencha, el cariño y respeto que Norma le profesaba fueron una brújula en su vida. En términos de la conservación de la memoria histórica y el aporte al conocimiento de la historia de México, la mayor complicidad de estas mujeres fue la decisión de doña Tencha de asegurar la preservación del legado de Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca. Así, el 16 de octubre de 1986, se firmó el acta de creación del fideicomiso Archivo Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, en la que se asienta la donación de los archivos a la nación mexicana, siendo nombrada Norma Mereles Torreblanca como directora general, cargo que ocupó hasta su muerte. Desde el inicio de su trabajo en el fideicomiso, y como ella misma lo decía, Norma tuvo la suerte de tener a su lado a Amalia Torreblanca, a quien agradezco el recibirnos en esta casa, que tantas historias resguarda entre sus paredes y sus archivos, y donde personalmente tejí con ella y con Norma una historia muy nuestra, de esas que se llevan en el corazón. Quienes conocimos a Norma sabíamos que era una mujer que le gustaba soñar y hacer realidad sus sueños. No paraba, no se amilanaba ante la posibilidad de seguir enriqueciendo el archivo. Desde su creación a la fecha, su acervo se ha incrementado, integrado hoy día por 12 archivos y fondos documentales y 16.313 títulos en 14 colecciones bibliográficas, además de una hemeroteca, una fototeca, una filmoteca con 50 películas y una fonoteca integrada por 20 discos compactos. El fideicomiso fue la primera institución miembro de AMAPAC en recibir en 1994 la mención nacional al mérito archivístico en la categoría de archivos no gubernamentales de la Secretaría de Gobernación a través del Archivo General de la Nación. La fototeca, con 43.589 imágenes, fue merecedora de la mención nacional al mérito archivístico otorgada por el Sistema Nacional de Fototecas del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2009. En 2023, Norma cumplió otro sueño al postular a la colección de acervos históricos del fideicomiso Archivo Elías Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca ante el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, UNESCO, quien aprobó la candidatura incluyéndola en la lista de registro de Memoria del Mundo México. Una de sus grandes preocupaciones era asegurar la supervivencia del fideicomiso. Ella sabía que tarde que temprano tendría que retirarse. Algo que siempre le admiré fue su temple, el enfrentar los problemas de frente sin matizarlos. Nunca se amilanó ni se autocompadeció. Era consciente que llegaría el día en que la muerte tiraría más con fuerza de su lado. Por eso, sin descuidarse, dedicó buena parte de su energía en los últimos años a buscar consolidar al fideicomiso. Después de varias negociaciones que incluyeron a integrantes de la familia, el 18 de mayo de 2018 firmó un convenio de sustitución fiduciaria con el Banco de México, quien se convirtió en custodio de los acervos históricos y propietario de los bienes muebles e inmuebles del fideicomiso,
con el compromiso de aportar los recursos necesarios para cubrir los gastos de operación y mantenimiento necesarios. Como parte de su acierto en la difusión del contenido del acervo histórico, está el boletín que muchos recibíamos con tanto gusto, con una distribución increíble en México y el extranjero. Hasta abril de 2002 contaba con 96 números. Numerosas publicaciones realizadas por investigadores nacionales e internacionales y por ella misma son testimonio de la riqueza resguardada en este recinto. Hablemos ahora un poco de Norma en la MAPAC. En 1993, en el Congreso Nacional de Archivos, organizado en el Archivo General del Estado de Aguascalientes, con apoyo del AGN, Norma y yo coincidimos en una mesa sobre archivos privados, iniciando una relación que duró 31 años, donde el respeto, el reconocimiento al trabajo de la otra y el cariño fueron factores fundamentales en el momento de discutir y aceptar nuestras diferencias, que eran muy buenas discusiones, créanme, muchas en la salita de aquí al lado. Afortunadamente, solíamos decir, somos parecidas, pero lo suficientemente diferentes para no ser autocomplacientes. En más de una ocasión tuvimos puntos de vista contrarios. Si llegábamos a un acuerdo, bien, y si no, simplemente decíamos, no estoy de acuerdo, pero te respeto. Esa fue la tónica de nuestra amistad. En Aguascalientes me enteré de que se estaba gestando una asociación para reunir a los archivos privados y recibí la invitación para que el archivo histórico de la Compañía Real del Monte y Pachuca se integrara. Entre 1993 y los primeros meses de 1994, coordinó con apoyo del notario Tomás Lozano Molina la elaboración de los estatutos que integrarían nuestra acta constitutiva. Como buena previsora, desde el 13 de abril entregó a los futuros miembros un cuestionario que sería la base de la guía de archivos y bibliotecas privados. Como la excelente organizadora que era, se encargó de todo lo relacionado con la ceremonia de constitución de AMAPAC, que tuvo lugar el 11 de mayo de 1994 en esta casa, que al mismo tiempo que era el domicilio del fideicomiso, se designó como sede de la asociación. Gracias a la gestión de Norma, el notario donó sus honorarios a la AMAPAC y doña Tencha financió el evento de la nieta, de la asociación, pero para ella era el evento de la nieta. Ya como secretaria de la primera mesa directiva, se abocó entre junio y noviembre a coordinar y elaborar la guía de archivos y bibliotecas privados, que gracias a su gestión fue publicada por el Fondo de Cultura Económica y presentada en enero de 1995 en el Palacio de Iturbide. Norma sabía que había que cacarear el huevo, y aun cuando nuestra primera guía era bastante modesta, aquí tienen una imagen, se encargó de enviar 700 invitaciones y entregar, con apoyo del personal del fideicomiso, 150 guías entre los asistentes a la presentación. Por supuesto que las reseñas periodísticas también cumplieron su cometido. AMAPAC se presentó oficialmente al mundo de los archivos, las bibliotecas, los historiadores, la sociedad, por la puerta grande. Pero no podíamos quedarnos solo en la Ciudad de México y en Pachuca, en donde se encontraba el único miembro del interior del país. No se habían impreso 1000 ejemplares para quedarse en la bodega. Norma elaboró y presentó en una de nuestras asambleas un registro de la distribución de 850 ejemplares que incluían los datos de la institución receptora y del responsable con su cargo y título. Como todos nosotros, lamentó que el archivo de la AMAPAC que había organizado y entregado se hubiera perdido en gran medida
en él se encontraba este registro. De lo que sí podemos dar testimonio es que nuestra guía se envió a archivos, universidades, centros de investigación y personalidades en México y el extranjero. Con el compromiso y generosidad en esta primera etapa de la MAPAC y de acuerdo a los objetivos establecidos, nos apoyó a varios de los integrantes. Al archivo del Colegio de Vizcaínas le proporcionó información sobre el curso de microisis de CONACYT. Al archivo y biblioteca Gómez Morín le dio apoyo con documentación y pláticas sobre la conservación de documentos y empezaron a elaborar de manera conjunta un boletín para conmemorar los 60 años de la fundación del Banco de México. Para el archivo Martín Luis Guzmán, cuyas propietarias estaban muy nerviosas porque nunca habían dado servicio al investigador y tenían la visita de un gran investigador estadounidense, Norma se propuso ayudarlos y elaboró un formato de registro y préstamo de documentos para los investigadores. A la Biblioteca Joaquín Cortina Goríbar la contactó con la Universidad de Colima para adquirir el programa Microisis y le dio apoyo en uno de sus proyectos editoriales. Al Centro Cultural Isidro Fabela lo apoyó en la instalación de un taller de restauración de documentos. A nosotros, al Archivo Histórico de la Compañía Real del Monte y Pachuca, nos dio información para darnos de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y buscar la exención de impuestos por donativos. Más tarde, cuando supo que teníamos la intención de convertir al archivo en una asociación donataria, nos compartió una copia del acta constitutiva del fideicomiso por si encontrábamos ideas que pudieran servirnos. El 26 de abril de 1995, Norma fue electa presidenta de la mesa directiva de AMAPAC, cargo que le fue ratificado al año siguiente. Entre 1995 y 1997, como presidente, propuso e inició la publicación de un recorrido por archivos y bibliotecas privados, siendo responsable de la edición de 3 de los 6 recorridos que 31 años después tenemos, mismos que se vendieron en varias ferias de libros del país y el extranjero por haberse coeditado en el Fondo de Cultura Económica, gracias a un convenio que firmó ella en su calidad de presidente de AMAPAC. Para mi sorpresa, muchos años después, estando en una feria del libro en Brasil, encontré el segundo tomo de la AMAPAC por allá. Y ya eran muchos años después, ya cuando Norma ni siquiera era miembro de la asociación, pero eso nos permitió como AMAPAC salir también y llegar a otros sitios. Otra propuesta que funcionó por algunos años fue el de crear un comité de amigos y donantes de AMAPAC, que encontró en un grupo de investigadores, políticos y empresarios un apoyo a nuestras actividades. La membresía en su momento alcanzó un número de 29 integrantes. Habíamos iniciado de manera formal con 11 miembros. La conjunción de esfuerzos de la mesa directiva, presidida por Norma, de los integrantes de los comités de organización y académico, permitieron tener un primer coloquio internacional de archivos y bibliotecas privados en el estado de Hidalgo, dentro del 10º aniversario del Archivo Histórico y Museo de Minería, ya constituido como una asociación civil donataria. Este primer coloquio rebasó las expectativas, tanto de nuestros miembros como de los asistentes, y sorprendió a los conferencistas. Recuerdo que quienes estábamos en la comisión de organización estábamos muy nerviosos porque se rentó todo el hotel de una antigua hacienda de beneficio y no fue suficiente para albergar a todos los que se habían anotado.
Este primer coloquio tuvo muchísima aceptación también entre los archivos gubernamentales, tanto que se tuvo que de último momento correr a Huasca, que era la población más cercana en el estado de Hidalgo, y bueno, ver qué cuartos se podían localizar para cubrir con esto. Tuvimos en todas las conferencias cupo lleno, porque fue plan con maña también, o estaban ahí, no se podían ir a otro lugar los asistentes. Las memorias del coloquio se editaron y se presentaron en el Museo Franz Mayer. Y bueno, también circularon a diferentes países, en un PowerPoint que había preparado, que lamentablemente no pude proyectar, pero se ven las imágenes, se lo entregaré al fideicomiso, a Amalia, de muchos de los grandes investigadores, historiadores que nos hicieron favor de apoyar con las conferencias. Después de 9 años, en 2003, siendo congruente con su pensamiento y por respeto a sí misma, al fideicomiso y al trabajo de ella y su equipo de colaboradores, no sin haberlo meditado y sobreponiéndose al dolor que le causaba, Norma tomó la decisión de renunciar a la asociación. Con ella salieron varios miembros. Nosotros, mi institución y yo nos quedamos. Y a pesar de lo que pudiera haberse visto como una falta de solidaridad, conocedora y respetuosa de nuestros motivos, continuamos caminando juntas, creciendo en el mundo de los archivos y de la vida. Con su salida, la MAPAC perdió la continuidad de los recorridos y desapareció la Comisión de Amigos y Donantes. 17 años después, ya en mi calidad de presidenta de AMAPAC, tuve la gran sorpresa de verla llegar a un conversatorio que organizamos en el auditorio de City Banamex. Ese mismo día la invité a regresar a la asociación de la que había sido cofundadora. Una vez cubiertos todos los requisitos como nuevo miembro, por el lapso de años transcurridos, por unanimidad de los presentes en nuestra asamblea, en 2021 se dio la bienvenida al fideicomiso Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, y con él a su representante y directora general. En lo personal celebré su regreso, aunque me advirtió que ya no sería como antes, que ya su cuerpo no respondía igual. Por supuesto que eso no me importó. Para mí, las puertas de AMAPAC, abrir las puertas de AMAPAC a quien fuera una de nuestros miembros más comprometidas, era una cuestión de justicia. No puedo ni quiero terminar esta brevísima reseña sin agradecer a la vida el privilegio de conocer a Norma. El regalo de la amiga, de la compañera, de la historiadora archivista, de sus sonrisas, su solidaridad y conocimiento. La directora del fideicomiso que me permitió conocer y convivir con su equipo, con Amalia, que con paciencia y conocimiento corregía mis textos y cariñosamente, muy discreta, nos daba siempre una lección a Norma y a mí. Agradezco también a Verónica Kugel, nuestra presidenta, la invitación a tomar la palabra para hablar del legado de Norma y a todos ustedes por su paciencia y generosidad con quien tiene la palabra. Norma, como lo dice el gran poeta Netzahualcóyotl, estuvo solo un poco aquí, tiempo suficiente para asegurar la vida de una parte importante de la memoria histórica de México en manos de particulares, y para convertirse ella misma en parte de esta memoria. Cierro con estas palabras que no son mías. Yo, Netzahualcóyotl, lo pregunto. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias, Belén, muchas gracias. Doña Amalia. Belén, muchísimas gracias de veras por esas sentidas palabras y ese reconocimiento tan grande para el carácter de Norma, de verdad, que fue una batalla, una verdadera guerrera para conseguir todo lo que se debía de concretarse. Muchísimas gracias, Belén, por eso. A ustedes. Bueno, pues entonces pasaríamos a repartirles una mini biografía de Norma con una fotografía. Ambas cosas nos las facilitó doña Amalia y pues pasaríamos a un pequeño brindis para que podamos Claro que sí. convivir y platicar de Norma y de nuestras amistades con ella y entre nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Porque